Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta clase número 5 de Literatura y Estudios Culturales. Como ya les había anticipado, una clase asincrónica, la de este viernes, donde básicamente vamos a presentar uno de los textos, si no el texto clave de nuestra asignatura, y del cual vamos a charlar largo y tendido en las siguientes clases sincrónicas, que es Sociología de la Cultura de Raymond Williams. Bueno, antes de arrancar con un video de presentación acerca del texto que tienen que leer durante estas semanas, durante estos días, antes del 29, que obviamente viernes 29 vamos a tener un encuentro sincrónico a través de la plataforma Zoom, donde nos conectamos usualmente, y también ese día, el viernes 29, voy a entregarles las consignas del primer parcial domiciliario, el único parcial domiciliario que tenemos, porque nuestro segundo trabajo es un ensayo final que ustedes pueden realizar individualmente o de a pares, y del cual el texto que vamos a presentar hoy, que van a tener que leer durante estos días, es muy clave también para ese trabajo, ese segundo trabajo, que es un ensayo final, que insisto, van a poder hacerlo individualmente o de a duplas. Bueno, entonces viernes que viene tenemos clase sincrónica por el mismo canal de siempre. Vamos a entregar las consignas del parcial, van a tener 2 semanas para poder realizarlo. Se los iba a entregar las consignas esta semana, pero decidimos con Lucía, que es la profesora de la comisión virtual, de definir durante este fin de semana las consignas para ambas comisiones, que va a ser un parcial bastante parecido, salvo bueno, por algunas particularidades que hemos visto nosotros en nuestra comisión y ellos no tanto. Cualquier duda o consulta pueden escribirme al mail, ¿sí? Al mail institucional que tengo, o me pueden escribir también a partir del campus virtual. Tenemos puntualmente para esta clase un documento, ¿sí? Un libro muy, pero muy importante para nuestra asignatura y también para la disciplina que aborda esta asignatura, que son los estudios culturales, y bueno, un texto donde tenemos para leer la introducción y el primer capítulo, que se llama Instituciones, es decir, que tenemos para leer de la página 9 del documento a la 55, si no me equivoco. Básicamente ustedes el documento lo van a tener, se los voy a alcanzar vía mail, porque es tan pesado el archivo y no lo puedo recortar, que, que no se lo puedo subir por el campus virtual, así que se lo voy a pasar por mail, al igual que este video que estamos grabando, y también la clase, la última clase, la del 8 de abril que tuvimos, que ya está subida en YouTube, y nada, y les voy a también a alcanzar esa clase grabada para los que no pudieron seguir el ritmo de estas últimas clases. La idea es que, como yo les decía, que el parcial se trate sobre la unidad 1 y la unidad 2 puntualmente, básicamente sobre la presentación del diccionario de estudios culturales y también sobre el libro que presentamos la clase anterior, eh, sobre la cuestión teorética bueno, del famoso, de uno de los grandes exponentes de los estudios culturales, que es Stuart Hall. Vamos a arrancar directamente a los que compete este video, que es presentarles axionómicamente y de una manera muy general lo que tenemos para leer sobre este texto de Raymond Williams, sobre este libro, que se llama Sociología de la Cultura. Tenemos 2 capítulos para leer de este libro. Uno es hacia la sociología de la cultura, o hacia una sociología de la cultura, y el capítulo 2 de instituciones. Estos 2 capítulos son muy, pero muy importantes, sobre todo para el trabajo que podemos llegar a hacer en el ensayo final, ¿no? Donde tenemos que, básicamente,
y perdón al anticiparme como todavía ni siquiera presenté el primer parcial, pero básicamente tenemos que encontrar, buscar alguna que otra producción literaria que ustedes consideren que no está dentro del canon y analizarla con las herramientas que estamos tratando de desarrollar dentro de lo que es este campo de investigación, que son los estudios culturales. Este libro es uno de los clásicos de Raymond Williams, y lo que nos puede aportar es básicamente cómo el materialismo cultural, los estudios culturales, se forman como una disciplina, no solo en emergencia, sino en convergencia con otras disciplinas de las ciencias sociales, fundamentalmente de la sociología observacional o la sociología cuantitativa o estructuralista, como vimos en términos de Stuart Hall, y también de una sociología ligada al materialismo histórico del marxismo, ¿sí? Obviamente, estas dos posiciones que están o que se encuentran dentro de la sociología de la cultura, digamos, tienen sus límites y de alguna manera sus oportunidades para ser, digamos, desarrolladas o descritas dentro del nuevo método que propone Raymond Williams, ¿sí? Porque mientras hablábamos nosotros que la sociología de la cultura ya era una disciplina establecida dentro del campo de las ciencias sociales, los estudios culturales plantean una nueva sociología de la cultura, ¿sí? Por eso no es nada raro el título del primer capítulo que marca hacia una sociología de la cultura. Básicamente, durante el primer capítulo, Raymond Williams analiza primero un puntapié, digamos, de cuándo se empieza a hablar de las ciencias de la cultura, y vuelve a retomar lo que es la parte del concepto de definición de la cultura, pero además de eso, lo que más nos interesa, y ver también las infinitud de citas que tiene a autores y a filósofos muy importantes del siglo XVIII en adelante, lo que nos interesa es ver cómo él contrapone estos dos modelos sociológicos que yo les comenté hace un ratito. Ver cómo una sociología observacional, una sociología más ligada al estructuralismo, tiene una mirada, entre comillas, podríamos decir, idealista, mientras que hay una sociología más ligada por la parte del materialismo histórico, que podría ser, digamos, calificada su posición como material. Bueno, esos son dos polos que Raymond Williams nos va a presentar en este capítulo, ¿no? Cómo trabaja una sociología tradicional, estructuralista, positivista, en términos idealistas, y cómo trabaja una sociología materialista en términos de una metodología estructural, marxista clásica, ¿sí? El materialismo cultural, digamos, la sociología, esta nueva sociología de la cultura que propone Williams, busca, sobre todo, hacer una convergencia de las potencialidades de estas dos miradas. Entonces, creo que desde ahí lo podemos utilizar como una oportunidad. Y también este libro es una oportunidad, de entorno nos ofrece una guía de herramientas, una guía de trucos que nosotros podemos realizar y reproducir en nuestros trabajos y nuestros ensayos finales, ¿no? Fundamentalmente. Pero la primera parte del capítulo se basa básicamente en esta comparación entre posiciones idealistas y posiciones materialistas, que vamos a seguir hablando, sobre todo en la clase sincrónica del viernes que viene. Y esto es lo que busca en definitiva, y por eso también les voy a pasar el texto resaltado con fragmentos importantes que me parece clave para la lectura de, bueno, en definitiva, saber o experimentar cuál es la búsqueda de los estudios culturales. Yo hablaba de la convergencia, ¿no? La convergencia que plantea los estudios culturales y que venimos hablando ya largo y tendido hace rato. Básicamente, esta convergencia que pretende hacer los estudios culturales entre la sociología observacional o estructuralista
y la sociología más marxista, además de esa convergencia, de rescatar potencialidades de ambas paradigmas, lo va a tener a partir del concepto de cultura popular. Es decir, como nosotros ya venimos analizando y debatiendo a lo largo de estas clases, los estudios culturales no solamente se preocupan por el concepto de cultura, sino también por involucrar a la cultura popular y no estudiarla a la manera que hizo, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt, ¿sí? De tomar cualquier tipo de expresión de cultura popular o de cultura de masas como una alienación, ¿sí? Que es en donde recae, digamos, el marxismo rígido, por llamarlo de alguna manera. Plantea unas cuestiones interesantes, ¿no? ¿Por qué una sociología de la cultura? ¿Qué es lo que debe tener una nueva sociología de la cultura? Y volvemos al tema de la convergencia. Y hasta cierto punto, como él dice, de transformación de estas dos tendencias bien definidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, es de ahí donde también se ampara los estudios culturales en la sociología comprensiva o en el famoso método del Verstegen. ¿Qué es el método del Verstegen? Bueno, básicamente es la actividad de comprender los textos y de, digamos, realizar algún tipo de diálogo a partir de la lectura de esos textos o de esas cuestiones, ¿sí? Una comprensión simpática, una presión intuitiva de las formas sociales y culturales, que es un poco la convergencia que traen los estudios culturales, y por eso, de alguna manera, toman potencialidades de los tres paradigmas de la sociología clásica, repito e insisto, el estructuralismo o la sociología positiva de Emil Durkheim, el materialismo histórico de Karl Marx y la sociología comprensiva o interpretativa de Max Weber. Esto es un trabajo que también va a ser otro gran pensador de la sociología contemporánea, como lo es el francés Pierre Bourdieu. Pero tanto Bourdieu y la escuela contemporánea sociológica francesa va a tener algunas diferencias con lo que plantean los estudios culturales británicos, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos focalizando puntualmente en cómo los estudios culturales británicos realizan esa convergencia y además, de alguna manera, generan herramientas para el estudio de la cultura popular. Estos fragmentos que yo les marco pueden leerlos con principal atención, porque yo considero que ahí también está de alguna manera concentrado lo más importante del pensamiento de Raymond Williams como una figura clave dentro de las disciplinas que estamos desarrollando, ¿no? Los estudios culturales. Y a partir esta cuestión de plantear la necesidad de una convergencia de métodos y de teorías para el desarrollo de los estudios culturales, comienza a explicar o a desarrollar, bueno, de qué se encargó cada paradigma sociológico de estudiar en torno a lo cultural, fundamentalmente. Y ahí va a decir que, bueno, prácticamente la contribución de la sociología observacional o más de índole positiva va a tener 3 puntos, o tuvo 3 desarrollos puntuales acerca del estudio de la cultura. El primero tiene que ver con las instituciones, que aparte es uno de los subtítulos, o sea, uno de los capítulos que tenemos que leer de ese libro, además de este primero. El segundo tiene que ver con el análisis del contenido de la obra o del producto cultural. Y el tercero, de los efectos ocasionados después de ser producidos. Bueno, son 3 puntos clave que nosotros también podemos tener en cuenta en nuestra selección del objeto de estudio, o nuestra unidad de análisis del ensayo final. ¿Cuál es ese vínculo del producto cultural o literario o artístico que elegimos con respecto a su relación con las instituciones? ¿Cuál es su contenido, digamos? ¿Qué es el mensaje que intenta expresar o llevar adelante? Y por último, ¿cuáles son sus efectos? ¿Cuál fueron los efectos
que ese producto cultural no canónico ha generado o provocado en el campo cultural. Bueno, son 3 posiciones, o mejor dicho, 3 herramientas, 3 cónclaves del cual podemos estudiar, o de cual la sociología observacional ha estudiado a la cultura, fundamentalmente. Pueden leerlo muy bien precisamente, ¿sí? ¿Qué es lo que busca un análisis de contenido, ¿sí? Qué tipo de metodología prioriza, ¿no? Que ya hablamos de esto bastante en la clase anterior, ¿no? La sociología positiva prima los métodos cuantitativos, puntualmente los datos, las estadísticas y las cuestiones numéricas, y no tanto así la sociología interpretativa, que prima los métodos cualitativos, fundamentalmente el género entrevista y la interpretación de fuentes teóricas. Esto como primer punto. Bueno, y ahora William se va a preguntar, ¿qué hizo la tradición alternativa a todo esto? O mejor dicho, ¿qué llama William la tradición alternativa? Él encuentra en esta tradición alternativa un punto de quiebre que tiene que ver con su vinculación respecto de la tradición más marxista en general. Y a partir de ahí va a repasar a una gran cantidad de pensadores marxistas que el propio materialismo cultural de los estudios culturales británicos han pensado y con los cuales han debatido, no tan contemporáneamente o en el mismo tiempo, pero sí a lo largo de prácticamente un siglo. ¿Y cuál va a ser la crítica de los estudios culturales británicos? Bueno, la rigidez que los estudios culturales marxistas tienen en torno a la base y la superestructura, al entendimiento de la cultura popular como mera reproducción del orden vigente burgués y capitalista, y no tomar a la cultura popular como una expresión que se pueda, o que tenga más aristas, además que ese análisis plenamente estructural en torno a lo que es la base y la superestructura marxista. Eso es lo que vamos a tratar de definir un poco ahora, ¿sí? La tradición alternativa o los estudios culturales marxistas van a priorizar 3 aspectos generales, que son las condiciones sociales en las cuales el arte es producido, el material social que utiliza o que forma a las obras de arte, y las relaciones sociales en las obras de arte. Y acá tenemos también varias aristas que nosotros podemos pensar en nuestras futuras investigaciones y en nuestro futuro ensayo que vamos a tener que hacer al finalizar la cursada. Bueno, en torno a las condiciones sociales. Esto es lo que justamente le ha atribuido el materialismo histórico al estudio de lo social, de lo cultural y por ende de lo artístico. ¿En qué condiciones, bajo qué contextos se producen la serie de obras que a nosotros nos interesan? ¿Sí? Una novela no surge de la nada o de un repollo, sino que tiene un contexto histórico-social en el cual se enmarca. Bueno, esto es lo que le agrega al estudio del materialismo histórico en torno al análisis del arte, ¿no? En segundo orden tenemos el material social de las obras de arte, es decir, qué tipo de artefactos, de elementos se utilizan, ¿sí?, para poder realizar estas obras de arte que entran en un contexto histórico. Y esto también tiene que ver con parte del estudio histórico, no solo del contexto, sino también de los medios, que es una gran parte y una gran premisa que va a desarrollar mucho, sobre todo los estudios culturales británicos, al, entre comillas, denunciar esta rigidez sistemática en el cual recae el marxismo ortodoxo de analizar la cultura popular como una mera reproducción de la base y superestructura, o, digamos, de esa descalificación económica de un proceso cultural, que a lo cual los estudios británicos, por más que tengan una gran influencia marxista, critican ese determinismo económico
que tienen los estudios clásicos marxistas. Y por último, la de las formas o las relaciones sociales. Bueno, ¿qué tipo de vínculos, qué tipo de relaciones sociales hay dentro del arte? Y cómo eso también configura todo un campo artístico de referencia. Y acá introdujo la noción bourdiana, pero porque se relaciona, tienen puntos de contacto, por más que tienen formas diferentes de analizar la cultura. La sociología de Pierre Bourdieu respecto a los estudios culturales británicos, fundamentalmente comandados por Williams. Y de acá tenemos un montón de formaciones culturales, digamos, básicamente algunos grupos y condiciones específicas que han señalado y que han desarrollado cierto canon o cierto, mejor dicho, conjunto de obras que también tenemos que tener en cuenta, porque básicamente acá Raymond Williams, al hacer esta convergencia, nos está ofreciendo su método. Por eso es importante que vean este capítulo, porque el capítulo número 1, de Sociología de la Cultura, resalta un poco el método que nosotros nos gustaría reproducir en nuestras producciones finales, en el sentido de pasos, herramientas, métodos, guías para el análisis de ciertas producciones culturales que tienen que ver con la cultura popular o que están por fuera del canon artístico comercial. Seguimos bajando, y una de las cosas más importantes que me interesa que leamos, y que ustedes puedan leer tranquilamente en sus casas, es la sección de orientaciones. Se ubica en la página 28 del libro, y básicamente es una especie de manifiesto de lo que debe ser la sociología de la cultura para los estudios culturales británicos. Y ahí le marco una serie de fragmentos del cual Raymond Williams, bueno, no solamente se encarga de decir de qué se ocupa la sociología de la cultura, sino lo que debe ser. Y acá también es algo muy importante tenerlo en cuenta para, por ejemplo, nuestros ensayos finales. Digo, todo el tiempo voy a estar insistiendo en esta ligazón que yo les estoy proponiendo acerca del capítulo 1 del libro Sociología de la Cultura de Raymond Williams y sus trabajos finales. Porque efectivamente, me parece, y esto también tiene que ver con parte de una opinión mía, pero les puede ayudar Raymond Williams a conseguir un método o una manera de analizar algún producto cultural ligado a la literatura o a cualquier lenguaje artístico que tenga vínculos o relaciones con la cultura popular, ¿no? Entonces les recomiendo muy fuertemente leer estos fragmentos, tratar de leer toda esa sección, el cual voy a leer, por ejemplo, un fragmento del segundo párrafo, ¿no? Dice: una sociología de la cultura debe interesarse por las instituciones y formaciones de la producción cultural, pues este es uno de los más característicos de sus campos. Este es el tema del segundo y tercer capítulo de este libro, pero además una sociología de la cultura debe interesarse también por las relaciones sociales de sus medios específicos de producción. Esto será el tema del cuarto capítulo. Ven cómo a partir de esta sección, de alguna manera tenemos un resumen general de lo que Williams considera que estos textos o esos capítulos presentan, ¿no? Son como tópicos, son como formaciones básicas, por ejemplo, de subtítulos o de vínculos que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de las obras que elijamos para este ensayo final, ¿no? Que podemos combinar ambas, ¿no? Podemos ver tanto la relación de estas producciones culturales en torno a sus instituciones y sus formaciones, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de las relaciones sociales de producción, o de su relación entre los procesos de reproducción y reproducción social, ¿no? Bueno, todas cosas que parecen hoy por hoy muy abstractas, pero que vamos a intentar meternos y entrometernos para poder llegar a un método más diluido y más claro
a la hora de analizar los corpus artísticos que elijamos en nuestros ensayos finales. Recomiendo fuertemente leer este apartado, y teniendo en cuenta, digamos, que a partir del capítulo 2 ya comienza, digamos, a distinguir cada uno de estos aspectos que son tan claves en el nuevo método de la sociología de la cultura, como diría Raymond Williams. Bueno, en instituciones es un capítulo que vamos a desenredar en un tiempo, ¿no? La idea es que nosotros el viernes 29, con la clase sincrónica, veamos el capítulo 2 de este libro de Raymond Williams, de instituciones, y que también nosotros empecemos a relacionar eso con la actividad intelectual que vamos a leer a partir de un texto de un sociólogo argentino llamado Carlos Altamirano. Eso vamos a tener como clase sincrónica el viernes 29, pero en esta actividad asincrónica que hoy tenemos, les propongo leer capítulo 1 y 2 del libro de Sociología de la Cultura de Raymond Williams. Sobre todo pongan y presten mucho y hagan hincapié, presten mucha atención y hagan hincapié en el capítulo 1. El capítulo 2 de instituciones, léanlo, pero esto lo vamos a presentar en ligazón con los intelectuales o la sociología de los intelectuales del sociólogo argentino Carlos Altamirano. De alguna manera esto va a ser el panorama y el camino para esta clase asincrónica, así que les deseo una buena lectura. Cualquier consulta o pregunta que tengan, no duden en escribirme, y espero que puedan leer no solamente estos 2 capítulos, sino ver este video y ver la clase del 8 de abril, que está grabada y subida a YouTube. Así que sin más, los dejo por hoy, y bueno, cualquier cuestión que surja, cualquier duda que tengan, pueden escribirme. Acuérdense que el viernes que viene, además, presentamos el parcial. Van a tener las consignas del parcial y van a tener 2 semanas para poder entregarlo. Así que sin más, por favor me avisan si alguno o alguna de los compañeros o compañeras no tiene acceso ni al listado de mails, ni al campus virtual, y vamos viendo cómo podemos ir poniéndonos todos al día, y también ofrecerles el espacio para la consulta de cuando quieran. Pero por lo pronto incentivo mucho a la lectura de estos 2 capítulos, el cual dejé algunos párrafos resaltados para que ustedes piensen justamente, que puedan leer todos los capítulos, pero que piensen puntualmente esos fragmentos que me parecen que es un poco acerca de lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Por qué los estudios culturales británicos se plantean una sociología de la cultura convergente entre potencialidades que ofrece la sociología estructuralista por un lado y la sociología marxista por el otro, no sin antes marcar cuáles son sus límites? Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Ya avanzaremos con otros conceptos clave, como el de medios de producción, como el de hegemonía, pero por el momento me hubiese gustado dejar bien en claro cuál es el método que trataremos de llevar adelante en nuestro ensayo final, y por eso la clase asincrónica de hoy. Nos vemos, que tengan un gran fin de semana, y bueno, nos estaremos viendo sincrónicamente el viernes que viene. Saludos.